El pastor es muy exagerado. No hay duda ninguna que cualquier cosa que el ministro del Evangelio, el pastor, el enseñador, como querrás llamarle, tiene, no es suyo. Lo ha recibido. Y lo que yo estoy haciendo en mi ministerio es dando a otros lo que otros me han dado a mí. Todo cuanto yo conozco, lo poco que conozco de la Biblia, es el resultado de que Dios puso en mi vida, en mi camino, cuando era joven, personas que fueron capaces de conducirme a la Biblia, de enseñarme la Biblia y de enfatizar seriamente sobre lo que significa predicar la Biblia. Que no significa usar la Biblia para que la Biblia diga lo que tú quieres decir, sino para que la Biblia diga lo que Dios dice. Y en cierta ocasión estaba yo predicando en las prácticas de homilética en el instituto y el doctor Lacueva, cuando terminé, vamos a ver, cuento un poquito, si no, el entorno del asunto. El doctor Lacueva no tenía ningún gusto por la homilética. Dice que cada predicador tiene su estilo y que lo diga como pueda. Pero no le quedaba otro remedio que dar la materia. Y en los ejercicios de homilética eran muy sencillos. Él te daba un tema y tú predicabas en la iglesia ese tema delante de él. Era muy complicado, ¿eh? Hablar de un tema bíblico delante de un hombre de ese calibre, pues te ponía los pelos un poco de punta. De modo que un día me dio el tema y me dijo, vas a predicar sobre esto. No voy a deciros de qué. ¿Me permitís que guarde ese secreto, verdad? Claro. Y cuando yo prediqué sobre aquello y terminé la reunión, él me dijo, no te vayas. Y yo esperé a ver qué me quería decir. Y me dijo, tú dijiste esta palabra que estaba en el texto griego. Sí. Metió la mano en el bolsillo y sacó su Nuevo Testamento griego y me dijo, busca. La busqué. ¿Está? No, no está. Tú engañaste a la iglesia. Así que el próximo domingo por la mañana, antes de que yo predique, tú tienes que pedir disculpas a la iglesia. Y ese domingo a la mañana, él subió al púlpito y dije, se va a olvidar. Oh. Cuando estaba en el púlpito dijo, bueno, voy a dar lectura, pero antes de eso, Samuel tiene algo que decir. Y allá voy yo al púlpito. Y tuve que decir, bueno, hermanos, dije esto, pero estaba equivocado, no es verdad. Bueno, gracias, Samuel. Muy bien. ¿Aclarado? Aclarado. No permitía que tú dijeras nada en nombre de Dios, tomando su palabra, si no estaba la palabra. Y esto es necesario recuperarlo hoy, porque hay multitud de pastores y de predicadores que dicen lo que quieren, pero no lo que la Biblia enseña. Y quiero deciros que esas personas son lobos que destruyen el rebaño. Mentirosos que engañan a las iglesias. Y hemos de recuperar forzosa y necesariamente un retorno a la Biblia sin condiciones. Hablar de un tema tan amplio como el que se me propuso en 2 noches es prácticamente imposible. De manera que ayer, orando por esto, dije, voy a hablar, como hice ayer por la noche, sobre la palabra. El efecto de la palabra que es tratada por Satanás para que no produzca su fruto, etcétera, etcétera. Muy bien, ya tenemos la palabra. Ahora, la vida de santidad, la vida cristiana, el ministerio en la iglesia, todas estas cosas no descansa solo en la Biblia, sino en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo de Dios. Por tanto, yo quiero llamar vuestra atención al segundo aspecto que tiene que ver con la palabra, la vida, la ética cristiana en manos del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 16.
El apóstol Pablo dice así, Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este versículo nos llega para esta noche. Es un versículo que en castellano, en la traducción castellana de Reina Valera, casi es una expresión condicional. Hay ahí una conjunción copulativa en el medio, andad en el Espíritu, número 1, y no satisfagáis los deseos de la carne, número 2. Es decir, leído así simplemente, parece que hay dos cosas. Primero, debo andar en el Espíritu. Segundo, debo no satisfacer los deseos de la carne. Pero no son dos cosas, es una sola. Esa conjunción ahí es una conjunción vinculante entre las dos partes de esa oración. Lo traduzco de otra manera. Andad en el Espíritu. O, mejor todavía, mientras andáis en el Espíritu, no satisfacéis los deseos de la carne. ¿Me estáis entendiendo bien? Es decir, los deseos de la carne desaparecen, son sojuzgados, no funcionan, mientras tú andas en el Espíritu. Ahora, el Espíritu Santo, hermanos queridos, es el gran desconocido de la iglesia hoy. No importa de qué sector de la iglesia. Desde el sector llamado, perdonadme utilizar palabras de lenguaje común, desde el sector más enérgicamente doctrinal hasta el menos doctrinal de todos. El Espíritu Santo es desconocido en la iglesia de Cristo. ¿Se ha estudiado el Espíritu Santo o no? Sí. Se han establecido su doctrina, se han investigado su funcionamiento, se han estudiado sus dones, se ha introducido en el estudio teológico la tercera persona de la deidad de forma enfática. Pero quiero deciros que el Espíritu Santo no es Dios para ser estudiado, es Dios para ser vivido. E indudablemente podemos saber muchísimo acerca del Espíritu Santo, pero no siempre andamos en el Espíritu. Yo quiero hacer una confesión esta noche, porque no me conocéis. Yo soy una persona mayor, abuelo. Llevo muchos años en el ministerio. Estoy seguro que el ministerio futuro que yo tengo va a ser corto. Pero yo quiero deciros que no, por tanto, no busco controversia ninguna. No necesito hacer un espectáculo dogmático y una manifestación apoteósica de teología para ganar un puesto. No me interesa. El único puesto que quiero es el ser siervo de Cristo. Y quiero deciros que la iglesia de Cristo hoy está sobrada de grandes y necesita siervos. Y que hay muchos que viven a costa de la iglesia, siendo el núcleo de la atracción de las congregaciones. El hombre del espectáculo que domina las masas. Cristo fue un humilde predicador de la palabra y Cristo es presentado a los hombres como el siervo de Dios. Nadie puede ser más que esto. Cualquiera que quiera ser en la iglesia de Cristo más que un siervo, se ha equivocado de plano. La iglesia de Cristo tiene un problema para la gente, ¿sabes cuál es? Es un raro invento de Dios que no permite engrandecer a nadie. Cuando tú estás en la iglesia, ¿quién es el Señor de la iglesia? Cristo. ¿Quién es el conductor de la iglesia? El Espíritu Santo. ¿A quién adora la iglesia? A Dios. Por tanto, todos los demás estamos en el mismo plano. ¿Me entendéis o no? No hay creyentes de primera, hay creyentes de segunda, hay siervos de Dios. Y cuando tú estudias esto, ves esto, asumes esto, y delante de Dios tomas la determinación de ser de esta manera, comenzarás a vivir una vida en dependencia de Él
Espíritu Santo de Dios. No creo en la revolución espiritual, pero creo en la renovación espiritual. No creo en el espectáculo del show dominical, pero creo en un pueblo que busca a Dios y siente su presencia en cada reunión. Por tanto, en base a esto, yo quiero tocar el tema de esta noche. Voy a hablar de tres cosas. En primer lugar, voy a hablar, sintetizar, dar 4 pinceladitas sobre la doctrina del Espíritu Santo, respondiendo a una pregunta: ¿quién es el Espíritu Santo? En segundo lugar, quiero hablaros de la consecuencia que trae esa doctrina, porque recordáis todos, o si no lo oísteis, lo dije en alguna ocasión, quiero deciros que todo estudio doctrinal teológico que no produce una transformación, un cambio, una aplicación a la vida del que estudia y del que escucha, del que expone y del que escucha, es una pérdida de tiempo. No vale que tú sepas enormes dimensiones sobre la doctrina del Espíritu Santo. Si no vives en el Espíritu, no sabes nada. Y cuando tú estudias la doctrina del Espíritu Santo, te das cuenta que es una doctrina extendida desde Génesis hasta Apocalipsis. En primer lugar, la primera enorme verdad es que el Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo está presente en el triple nombre de la deidad en el Nuevo Testamento. Cristo dijo: id a las naciones, predicad el Evangelio bautizándolos en el nombre, no dicen los nombres, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el nombre de Dios en el Nuevo Testamento. El Dios trino y uno. El Espíritu Santo existe eternamente con las otras 2 personas divinas en el seno trinitario. Dios no tiene principio, es eterno. Lo crees, ¿verdad? Y lo sabes. Ahora, cuando hablamos de eternidad, viene un problema. ¿Qué es eternidad? Bueno, si preguntas a algunos en la congregación, o muchos, ¿acaso te dirán que eternidad es un tiempo infinitamente largo para allá e infinitamente largo para el otro lado? No. Eternidad es justo todo lo contrario, es no tiempo. De manera que el único que tiene vida no temporal, el único ser que existe en presente absoluto siempre, es Dios. Solo Dios tiene vida eterna. El creyente tiene vida eterna cuando está puesto en vinculación con la segunda persona de la deidad, que es Jesucristo. De Jesucristo, Juan me dice que en él estaba, ¿qué cosa? La vida. Y cuando yo me vinculo con Cristo en identidad de salvación por medio del Espíritu Santo, la vida eterna de Dios que está en Cristo me es comunicada a mí. ¿Me está siguiendo? Es decir, yo tengo vida eterna porque tengo a Cristo y disfruto la vida eterna porque estoy en Cristo, pero fuera de eso no existe la vida eterna. Ahora, las personas divinas son no independientes, sino individuales. A ver si podemos entender claramente esta distinción. El Padre no es el Hijo, ¿verdad? No. El Hijo no es el Padre, naturalmente. El Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo, porque tampoco el Padre es el Espíritu Santo. Son personas individuales. Son personas distintas, pero son personas vinculadas eternamente entre sí. Es decir, ninguna de ellas puede vivir sin las otras, porque participan de la única vida del ser divino, que es vida del Padre, y es vida del Hijo, y es vida del Espíritu Santo. Por tanto, ninguna persona divina podría decir, estoy diciendo podría, condicional, podría decir, me voy a vivir mi vida por otro lado. No, tienen que estar vinculadas en el ser divino, ¿verdad? Y cuando esto decimos, bueno, qué cosa interesante, tiene consecuencias en tu vida.
Porque cuando tú recibes a Cristo, vienes a ser templo del Dios Trino. Y en la vida del salvo no está solo el Espíritu, ni está solo Cristo. Dice Jesucristo, el que me ama, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada. Ahora, si el Dios Trino se traslada a cada uno de los creyentes, el oficio, la misión, el trabajo intratrinitario de mantener esa eterna unidad, las personas divinas, se reproduce en el creyente. Por eso dice el Padre, para que sean uno, como nosotros somos uno. Toda división en la iglesia de Cristo es un alejamiento de Dios y es un desconocimiento de la unidad divina que hace en nosotros. El Espíritu Santo no fue creado, claro, pero el Espíritu Santo procede del Padre. De manera que Jesucristo dijo, yo os lo enviaré del Padre y yo también de mí mismo lo voy a enviar. Cuando en la Biblia se habla de procedencia, no se habla de origen. No quiere decir que un día o en un momento eterno es una barbaridad. En la eternidad, el Padre decidió crear otra persona. Antes no existía, pero existe de ahí en adelante. No bajo ningún concepto. Las tres personas divinas existen eternamente. ¿Me está siguiendo? Ahora bien, el Espíritu Santo de Dios se vincula con el Padre y se vincula con el Hijo. Por eso Pablo en Romanos capítulo 8 y versículo 9 dice estas palabras: el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Déjame afirmar algo. No existe segundas experiencias en la salvación. No significa que tú crees en Cristo y más adelante recibes el Espíritu. Si no recibes el Espíritu cuando creas, no has creído. Y si no recibes el Espíritu Santo de Dios cuando crees en Cristo, no estás unido vitalmente a Cristo, porque la unidad de los creyentes en Cristo, ¿quién la hace? El Espíritu Santo. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás siguiendo? No te confunda nadie, por favor. La Biblia enseña categóricamente que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es salvo. ¿Algo más? El Espíritu Santo es una persona divina. Como persona es capaz de investigar, capaz de revelar, posee atributos personales, intelecto, sensibilidad. De ahí que la Biblia diga, no contristéis al Espíritu. Por ahí te visitarán alguna vez alguno en tu casa, llamarán a tu, al menos en España es así, te llaman a la puerta y cuando abres la puerta hay dos personas con su carterita y las revistas debajo del brazo y te van a empezar a hablar de qué maravilla vivir el reino aquí en la tierra. ¿Quiere usted vivir aquí el reino en la tierra? Y siguen por esa línea y cuando tú le dices, ¿y cómo puedo ser salvo? Y bueno, tiene que creer en Cristo. ¿Y Cristo es Dios? No, Cristo no es Dios. Eso es herejía. El que no cree que Cristo es Dios no puede ser salvo. Porque el que no cree en la deidad de Cristo no puede tener comunión con la deidad del Padre. ¿Me está siguiendo? Y hay algo contundente en la epístola de Juan. ¿Juan es un hombre cariñoso o no? Sí, siempre está hablando de amor. ¿Y qué dice Juan? Si alguno viene a vosotros y no tiene esta doctrina que os hemos dado, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Bueno, cuando os visiten, no quiero decir que le cerréis la puerta en las narices y no, trátalo con cariño y dale testimonio de Cristo. Dile que no teniendo a Cristo y no reconociendo a Cristo, no tienen salvación, porque ninguno viene al Padre sino por mí. Ahora, cuando tú analizas esta persona del Espíritu Santo, vas a la Biblia y encuentras muchas cosas acerca de su condición personal. La Biblia dice que el Espíritu Santo oye, que el Espíritu Santo escudriña, que el Espíritu Santo habla, que el Espíritu Santo enseña, que el Espíritu Santo juzga, que el Espíritu Santo convence de pecado,
que el Espíritu Santo ejerce voluntad, que el Espíritu Santo elige y envía, el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo intercede. Basta. Hay más cosas. Por tanto, está funcionando una persona divina con nombres divinos. ¿Cómo se llama el Espíritu? Espíritu Santo. Y ahora, ¿qué dice la Biblia? No hay santo más que uno, que es Dios. De manera que este admirable Espíritu Santo, tercera persona de la deidad, es Dios. ¿Tiene atributos divinos? Claro. La Biblia habla de eternidad. No voy a parar ni un segundo más en esto. Nadie más que Dios es eterno. Y la Biblia habla del Espíritu eterno. También habla del Espíritu omnipotente. El Espíritu crea. Es el creador. Y hay asuntos de la creación que específicamente se encomendaron a la acción personal del Espíritu. De manera que la Biblia dice que su mano, el Espíritu, creó la serpiente tortuosa. Es más, el sostenimiento de la vida biológica del planeta Tierra está en manos del Espíritu Santo. Dice el salmista, hablando de los animales, retiras el aliento de ellos y mueren. Envías tu espíritu y renuevas la faz de la tierra. Esa idea un tanto rara y extraña de que cuando la iglesia de Dios vaya a la presencia y sea tomada por Cristo para llevar a su presencia, el Espíritu Santo se va con la iglesia, no está en la Biblia. Es una mala interpretación de un texto bíblico en donde dice que será quitado de en medio el que impide. Pero quitado de en medio no significa que se ha llevado al cielo, significa que deja de hacer una acción, un trabajo, una operación que está haciendo en el tiempo presente. El Espíritu Santo tiene obras divinas, es creador, ejerció contención de pecado en los tiempos anteriores al diluvio. Cuando tú lees en la Biblia, mi espíritu no contenderán para siempre con el hombre. Por tanto, es el agente divino. Ojo con agente. Agente quiere decir que es una persona divina en funcionamiento, no el agente de la persona divina. Ahora, cuando tú sigues con esto, te das cuenta, y voy a resumir rápido porque no quiero entreteneros mucho tiempo con estas verdades que ya sabéis de sobra. Hay una operación o dos operaciones admirables del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el autor de la Escritura. De modo que si en Génesis dice blanco y en Apocalipsis dice blanco, ¿por qué es? Porque la mente que conduce, el hilo conductor de la Biblia, es el Espíritu Santo. Pero hay un momento en la historia de la humanidad que impresiona. Cuando Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne o se hizo carne, hay las dos cosas, ¿vale? Y habitó entre nosotros. Quiere decir que un día el Dios de la gloria, la segunda persona divina, irrumpió en la historia de la humanidad como hombre. ¿Quién comenzó el proceso que culmina en el nacimiento de Jesús? El Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo de Dios irrumpió en el vientre de María para iniciar el proceso de gestación que terminaría en el alumbramiento de la naturaleza humana del Verbo eterno de Dios. Es el Dios que regenera. Es el Dios que impide el programa de Satanás. Es el Dios de los milagros. ¿Creéis en los milagros del Espíritu Santo? ¿Y cuáles son? El Espíritu Santo toma lo que es de Cristo y lo comunica a los hombres. No hay ninguna operación del Espíritu Santo en relación con el hombre que no proceda de Cristo.
Porque nadie puede asimilar el poder de Dios si no está adaptado a su propia condición de hombre. Me va a decir alguno, ¿qué rollo tienes esta noche, Pérez Millos? Voy a poner un ejemplito rápido. ¿Conoces a una gallina? Bueno, no hace falta que la conozcas y la saludes. ¿Sabes lo que es una gallina? Bien. ¿La gallina come maíz o no? Bien. Tú te vas al comercio y compras una bolsa de maíz duro, como una piedra, porque así es el maíz, después de estar seco, echas los granos de maíz al suelo. ¿Y qué hace la gallina? Viene y según están, taca, 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 se come los granos. ¿Has intentado hacerlo tú alguna vez? Primero, te será muy difícil comerte un puñado de maíz duro. Segundo, si por fin consigues tragártelo, vas a tener un problema de estómago enormemente serio. ¿Y por qué? Bueno, porque la gallina es la gallina y tiene una forma de asimilar el maíz. Y tú eres un hombre y tienes otra forma. El Dios de la Biblia, el Dios de la gloria, abre sus manos de bendición y desciende esa bendición a su creación en general, pero solo es asimilable para el hombre cuando pasa por Cristo. Porque Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No busques poder para la iglesia, ni poder para el creyente, más que en Cristo. ¿Qué dice Pablo cuando está en la cárcel? Todo lo puedo en Cristo. Y alguien estará buscando en su mente textos del Hechos de los Apóstoles en donde se pone de manifiesto la acción del Espíritu. Pero Cristo dijo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Entiendes esto o no? El Espíritu Santo de Dios opera el milagro más grande que tú puedes imaginarte. Que es muy superior a sanar a un enfermo, a dar vista a un ciego, a sanar a un paralítico o incluso a resucitar a un muerto. Es el milagro de la transformación de un perdido en un hijo de Dios. Estaba una vez Agustín de Hipona enseñando sobre los milagros a los alumnos y le dijo a los alumnos, hay que creer en los milagros de Cristo, en los grandes y en los pequeños. Y uno de ellos, los alumnos siempre son curiosos, uno de ellos le dijo, ¿cuáles son los pequeños? Y Agustín le dijo, mira, la conversión del agua en vino, la multiplicación de los panes, la calma del temporal, la sanidad de los leprosos y la resurrección de Lázaro. Y el hombre le miró y dijo, ¿y cuáles son los grandes? Y él le dijo, mírame, yo soy el milagro más grande que Dios hizo. De un perverso soy un hijo de Dios. Hermanos míos, el mundo no necesita espectáculo de milagros, necesita vidas cambiadas por el poder de Dios. Necesita ver a un marido que ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y si no lo hace, tiene que preguntarse si ha nacido de nuevo. Una persona que paga sus impuestos. Una persona que ama sin esperar recibir nada a cambio. Una persona que ama a sus hermanos sin excepción. Porque si no amas a tu hermano, Juan dice que el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. ¿Me entiendes bien esto? Es hora de reciclar nuestra sensibilidad sobre cosas que pasan en nuestro entorno. La ceguera espiritual solamente puede ser iluminada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿cuáles son? Yo diría, como dice el profeta, estos solo son la orla de su manto. Dejémoslo ahí.
Dios el Espíritu Santo es Dios bendito sobre todas las cosas. Amén. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? No hay salvación sin la acción trinitaria. La Biblia dice que la salvación es de Jehová. Salmo 3:8, Jonás 2:9. Luego, el único que salva es Dios. Y cada una de las personas divinas toma una parte en el hecho admirable de salvar a un pecador. El Padre le llama y lo conduce a Cristo. El Hijo lo salva. Pero ¿quién es el que produce los elementos que sustituyen antes y en la salvación los efectos del pecado? El Espíritu Santo de Dios. El hombre nunca busca a Dios. Lo repito. No hay hombre que voluntariamente, mujer, no hay ser humano que busque a Dios. ¿Quieres ir a la Biblia y verlo? En el momento en que Adán pecó, ¿qué hizo? Fue a buscar a Dios urgentemente y dijo, perdóname, Señor. ¿Hizo eso? Fue y se escondió. ¿Quién buscó a Adán? Dios. Y que le dice, a ver, Adán, ¿dónde estás tú? Transcurre el tiempo. Llegas a la profecía de Isaías. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Nota que los caminos todos del hombre, y el libro de Proverbios lo dice también, y Salmos, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin, camino de muerte, porque no hay camino que el hombre trace que le conduzca a Dios. Es el camino de Dios el que lleva a Dios. Y ese camino es Cristo. Y alguien me va a decir esta noche, oye, ¿estás tomando textos seleccionados del Antiguo Testamento? Y aquello era una dispensación distinta. Bueno, déjalos. Para ti todos esos. Voy a otro del Nuevo Testamento. Y llego a Romanos capítulo 3, versículo 10. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien, lo dice Pablo. Como nosotros no buscamos a Dios, es Dios que viene a buscarnos a nosotros. Y el Hijo del Hombre vino, Lucas 19:10, para buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora yo voy a predicar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? La palabra cruz para los que se están perdiendo. ¿Qué es? Locura. Y es más, cada vez que tú prediques el Evangelio, Satanás mandará a sus demonios para que procuren que la luz del Evangelio no resplandezca en la mente de la persona que lo escucha. Y aquí tenemos un serio problema. ¿Qué hace Dios? No necesita brillar fuera, brilla dentro. De manera que el Dios de la Biblia, el Espíritu Santo, resplandece ¿en dónde? En el corazón del incrédulo, alumbrando sus ojos espirituales para que reconozca su incapacidad y preste atención al mensaje y reciba a Jesucristo. Ahora hay algo más. El hombre natural no es un enfermo, como algunos dicen. El pecado es una enfermedad. No, señor. El hombre natural es un muerto en delitos y pecados. ¿Me entiendes bien esto? No es un medio enfermo, es un muerto. Y el muerto no puede actuar por sí mismo voluntariamente si no es regenerado por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, cuando tú crees en Cristo, cuando el pecador cree en Cristo, los elementos, antes de creer en Cristo, los elementos necesarios para la salvación, convicción de pecado, fe, regeneración, proceden ¿de quién? Del Espíritu Santo. No trates de convencer al pecador tú. Predica el Evangelio, eso sí, con claridad. Pero es el Espíritu Santo el que convence al mundo de pecado.
¿Entiendes esto? No es suficiente con que el hombre se sepa perdido para salvarse. Necesita sentirse perdido. Cuando tú vas a una piscina olímpica de salto de trampolín bien profunda, tú sabes nadar bien, te tiras al agua y pides socorro. No. Sé nadar, tengo fuerzas, ahí voy. Pero por ahí, fíjate qué casualidad, estoy exagerando tremendamente, esto no creo que se dé muy, o si se dio alguna vez. De pronto tienes un espasmo, un calambre en las manos, en los brazos y en las piernas. Entonces, no solo sabes que puedes ahogarte, sientes que te ahogas. Y es justamente en ese momento en que el hombre siente su estado que levanta los ojos de fe y dice a Cristo: Señor, sálvame, porque perezco. Y de pronto el Espíritu Santo de Dios, el Padre que ha conducido ese pecador a Cristo, es recibido por los brazos amantes del buen pastor. Y recibe del Salvador las palabras que recoge el Evangelio: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Bueno, qué fantástico. Ahora ya soy salvo. Pero el salvo es también santificado, hecho santo o no. Y la única forma de vivir la vida cristiana es en santidad. Sed santos porque yo soy santo. Y ahora yo voy a hacer un esfuerzo descomunal para ser santo. Voy a ocuparme día y noche en ser santo. No pienso en nada, no veo a nada, no toco nada. Soy un santo santo. El santo santo solo está en una imagen en las iglesias en piedra, porque no hace nada. Pero el hombre natural y el creyente también. Y ahora yo leo la Biblia y viene a mí un desafío divino impresionante. Ocupaos de vuestra salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor. Es claro que no está diciendo ocúpate de mantener la salvación o ocúpate de alcanzar la salvación. Está diciendo ocúpate de la vida de salvación, es decir, de la vida de santificación con temor. Y ahí le ponemos un punto. Y hacemos una lista de cosas santas y de cosas no santas. Y llevo en mi bolsillo derecho las cosas santas. Pondrás, voy a exagerar a decir cosas. Pondrás corbata el domingo. No mirarás para ninguna mujer. Y resulta que llegas a casa el domingo y te olvidaste de la corbata porque hacía calor. Y tú dices: ay, qué poco santo soy. Y algunos te dirán: yo no veo para mujer. No mientas. No mientas. Tú vas por la calle y a tu lado viene una mujer descomunal y tú no ves. ¿Cómo que no ves? Claro que ves. El gran problema no está en ver, está en seguir con la mirada. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Estos esfuerzos colosales amargan la vida del cristiano. Y lo que Satanás quiere es que la vida de santidad sea una amargura para muchos. Para muchos la vida de santidad es un convento de clausura. La vida de santidad es un no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Escucha, por favor. Pablo dice: ocúpate de la santificación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Y ahí tienes una operación de la omnipotencia divina que toma tu condición natural y la orienta para seguir las huellas de Jesucristo. Solo es santo el que vive a Cristo, porque solo Cristo fue santo. Y el Espíritu Santo de Dios está reproduciendo hoy en la vida de los creyentes la imagen de Jesús.
Pablo dice en Romanos que el Dios de la gloria predestinó. Qué palabra más tremenda, ¿verdad? Bueno, predestinó, fijó un destino irrevocable para los creyentes, que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Déjame decirte algo muy sencillo, pero muy importante. Si no tienes la imagen de Jesús, no entras en el cielo. Cuando los que viajamos un poquito, a mí me encanta, yo soy muy observador y me encanta además. Llegamos a un país, puesto de policía de inmigración, y fíjate en la gente. Los que van delante llevan el pasaporte así como pidiendo clemencia y se lo entregan al policía. ¿Y el policía qué hace? Abre el pasaporte. ¿Por dónde? Por la fotografía. Y tú dices, cuando yo hice el pasaporte hace 5 años, era gordo, ahora soy delgadito. Tenía barba, ahora no tengo barba. ¿Qué dirá el policía? Y el policía mira el pasaporte, te mira a ti, otra vez, y dice, bueno, puede ser que sea. Te pone el sello y tú entras. Imagínate, por favor, que llegas a la frontera del cielo. Yo no sé si hay frontera en el cielo. Y ahí está el policía de fronteras del cielo, un querubín, un serafín, un ángel, lo que tú quieras. Y tú vas feliz, cantando. ¿Por qué? Porque mi ciudadanía está en los cielos. Y mi pasaporte es celestial. Cuando llegamos ahora a España de regreso y llegas al aeropuerto de Madrid, hay varias filas de entrada, pero hay un rótulo grande que pone ciudadanos europeos, resto de países. Nosotros nos vamos por la ciudadanos europeos y llegas a la policía y prácticamente a veces ni te ven el pasaporte, pero los otros todos tienen que pasar con calma y le revisan las cosas, etcétera, etcétera. Así pasa con el cielo. Yo voy al cielo y voy cantando aquel viejísimo coro, no sé si alguna vez lo cantasteis aquí, cantando en el camino al cielo, de gozo lleno el corazón, con Cristo marcho en el sendero, disfruto de su comunión y llego allá y sonriendo, ¡plá! Pasaporte al guardia del cielo. Y abre el pasaporte. Y yo me quedo blanco. No está mi fotografía. Está la imagen de Jesús. Y digo yo, ¿qué va a pasar aquí? Y el guardia del cielo se sonríe. No sé si se sonríe el guardia del cielo. Y me devuelve el pasaporte y me dice, pase. Y yo digo, ¿cómo es posible entender esto? Y me busco rápidamente un espejo en el cielo. No sé si hay espejos en el cielo. Busco un espejo y al fin lo encuentro. Y me quedo asombrado. Porque mi imagen ha sido cambiada por la imagen de Jesús. Esto lo está haciendo el Espíritu Santo cada día de nuestra vida. Está reproduciendo en mí la imagen de Cristo, las perfecciones de Cristo, la conducta de Cristo. Está produciendo en mí amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Ese es Jesús. Por eso Pablo dice, andad en el Espíritu para santificación. Ahora la iglesia es un cuerpo de testimonio, ¿verdad? Tenemos que testificar. Cuando Cristo establece la llamada Gran Comisión, los evangelios y hechos recogen una progresión en eso. Tú vas al evangelio según Mateo y lees, id a las naciones y haced discípulos. En Marcos lees, id por todo el mundo y de momento lo único que está diciéndome ahí es que tienes que hacer algo, enseñar y predicar. Pero cuando voy a Hechos cambia el panorama. Jesús dice, esperad en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto y entonces me seréis testigos. La predicación del evangelio no se podría cumplir por todos a no ser en la esfera del testimonio. Un mudo no puede predicar el evangelio porque no puede hablar.
Un ciego le será muy difícil leer lo que tiene que predicar. Pero lo que Cristo quiere es que el mundo vea a Cristo en ti. Y que la luz admirable del Hijo de Dios que brilló en las tinieblas y denunció el pecado del mundo, lo vea en tu vida mañana por la mañana en tu oficina. Pasado mañana en el comercio donde vas a comprar, con tu familia. Necesitamos creyentes no de una denominación, creyentes que vivan a Cristo. ¿Me estáis entendiendo? Yo soy bautista, muy bien, perfecto. Yo soy pentecostal, perfectísimo. Yo soy asambleas de hermanos, más perfecto todavía. Bueno, no. Es que eso a Cristo, perdonadme, le importa muy poco. Son accidentes de la historia. No quiero decir con esto que las denominaciones no tengan una enorme bendición histórica, porque han recuperado valores que estaban en trance de extinción. Pero Cristo tiene un solo pueblo, una sola iglesia, un solo rebaño. Y lo que el Evangelio impacta al mundo conforme al pensamiento de Jesús es el testimonio personal de cada uno de los creyentes. Voy a saltarme unas cuantas notas que tengo por aquí. Y vamos al Espíritu Santo en la iglesia. El Espíritu Santo capacita a los creyentes para el ministerio. No es quien capacita para el ministerio, no es una entidad académica, aunque indudablemente le enseña para la capacitación ministerial. Pero es el Espíritu el que llama a los creyentes al servicio específico mediante los dones del Espíritu. El Espíritu Santo de Dios es el que llama a los misioneros y envía a los misioneros. El Espíritu Santo de Dios es el que está puesto para tomar el control de la iglesia. El Espíritu Santo es el que responde a la oración de los creyentes, capacitándoles para que puedan predicar el Evangelio cuando la persecución viene. Ellos oraban de esta manera en Hechos de los Apóstoles: soberano Señor, concede a tus siervos que hablen con denuedo tu palabra, mientras tú haces milagros. Es decir, tú te ocupas de la obra divina, pero nosotros queremos predicar ¿qué cosa? La palabra. Ahí tienes el secreto victorioso de la iglesia primitiva. Y el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Hablaban en lenguas, profetizaban, echaban demonios, caían al suelo. No, Señor. Y todos predicaban con denuedo la palabra. Ahí tienes el secreto. Yo creo que el Espíritu Santo de Dios puede hacer milagros y los hace. Yo creo que el Espíritu Santo de Dios puede hacer maravillas y prodigios y los hace. Pero lo que yo necesito es orar conforme a mi necesidad delante de Él. No es llevarle al Espíritu, al Señor, el programa que yo quiero ejecutar en mi iglesia y decirle: ahora bendícelo tú. Te pongo un ejemplo y voy a ir terminando. Vamos a tener una campaña evangelística. ¿Es bueno la campaña evangelística? Claro, hombre, predicarle, ¿cómo no? Naturalmente. Entonces, vamos a hacer una campaña en septiembre, en mayo del año que viene. Bien. El grupo organizador de la campaña se pone a trabajar. Reunión. ¿Quién va a predicar en la campaña? Fulano. Bueno, hay que tener cuidado porque me han dicho que el otro, no, el otro es muy viejo, muy pesado. No. Al fin y al cabo, después de 2 meses de pelea, elegimos uno. Ya está, fulano de tal. Ahora, en la campaña tiene que haber buena música, ¿verdad? Muy bien. Conjunto musical, el coro, lo que tú quieras. Ya tenemos la música, ya tenemos el predicador. Ahora tenemos el lugar, el estadio tal, para llenarlo de gente, etcétera, etcétera. Y cuando faltan
2 semanas para la campaña, llevamos el programa en oración y le decimos a Dios, bendice el programa que hicimos. Hemos de empezar de rodillas diciéndole, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Y Dios hace asombrosamente milagros insospechados. Y salva a gente. Y establece la obra. Y abre iglesias. Y consolida su obra aquí. Un ejemplito. ¿Puedo? Me concedéis 10 minutitos más, ¿verdad? No, lo que quiera no, que hay que ir a dormir. Bueno, nuestra iglesia, os decía el otro día, que está celebrando 140 años de historia. Desde hace 100 años, oíd el número. Esto no es una cifra. 100 años la iglesia ha estado tratando de abrir una obra en una ciudad cercana a Vigo. Se hizo lo imposible. Tomamos esa determinación de insistir un poco más, trajimos una pareja misionera, la pusimos responsable de ese lugar. Esos 2 hermanos hicieron lo que no podéis imaginar para alcanzar a alguien para Cristo. Fíjate que el varón se inscribió en el club de baloncesto de la ciudad y él, ¿cuántos dejó al cabo de 3 años? Nadie. Y el grupo misionero de la iglesia dijo, bueno, Dios no tiene pueblo aquí, vámonos a otro lado. Y de pronto un miembro del consejo dijo, ¿me permitís plantearos un desafío? ¿Cómo no? Antes de irnos, ¿por qué no oramos 3 meses más por este sitio? ¿Oramos cómo? Señor, ¿qué quieres que hagamos? Y un domingo por la mañana voy a entrar en la iglesia y un ujier me dice, mire, hay aquí un señor que quiere hablar contigo. Venga, lo saludo. Y me dice, mire, yo soy creyente, bautizado, que vivo en Bilbao, en el norte de España. Y me han trasladado aquí a Vigo a un astillero, a una constructora de barcos, porque estoy encargado de supervisar la construcción de un barco. ¿Y dónde vives tú? Para orientarlo hacia un grupo de hogar. Me dice, en Redondela. Y hay una calle en Vigo que se llama Redondela. Le digo, ¿en Redondela número? Me dice, no, número no, en Redondela pueblo. Ese pueblo que hacía 100 años que se estaba tratando de abrir una obra y ahora va un hombre creyente para allí. Y yo le cuento la historia. Y me dice, bueno, no hay ningún problema, podéis usar mi casa para trabajar desde ella. Ya tenemos 6 miembros bautizados en ese lugar. No es orar con fe, solo es orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Entiendes? Y que sea Él el que hace la obra. Por último, el Espíritu Santo es el elemento de la adoración. El que conduce a los creyentes a adorar. Adorar no es hacer cosas. Adorar es entregar la vida en las manos de Jesús. Es cumplir el mandamiento de Pablo. Por las misericordias de Dios, presentad vuestros cuerpos, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. Sin la acción del Espíritu, el culto es muerte espiritual.
Y no digo que es muerte porque no se canta y porque están dormidos. No, 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 no. Puede ser dinámico, puedes estar saltando por encima de los bancos, que es tu culto, no el culto de Dios. Solo cuando el Espíritu Santo toca a la congregación, sientes que Dios está allí. Sin ningún tipo de espectáculo. Es Dios que hace notar su presencia. Y a veces te llevará a llorar en silencio frente a la cruz. Y otras veces te hará estallar de júbilo porque Cristo vive. Y otras veces generará en ti no sé lo que, pero la adoración parte, se ejecuta, se produce y viene por la acción del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es mi responsabilidad? Escucha el versículo de nuevo. Andad en el Espíritu. ¿Sabes qué significa andar en el Espíritu? Deja que el Espíritu te conduzca. Deja que Él impulse y te lleve por el camino que quiere. Hace unos años yo presencié un espectáculo muy interesante allí en Galicia. Una mañana vino un tráiler, paró allí en una zona al lado de una gran pradera de hierba y descargaron un globo aerostático. Y tiraron de ese globo y llegó ese globo de aquí allá al fondo, era un tremendo. Cuando lo estiraron todo en la hierba del campo, era un globo. Se veía que era un globo. Y de pronto le engancharon en la parte del cuello del globo, le engancharon una barquilla de mimbre y unas cuerdas. Y el capitán que mandaba aquello, que dirigía el globo también después, mandó poner una estaca bien fuerte en el suelo e hizo un nudo que se deshacía simplemente con tirar de. Y trajeron un torpedo de calor y lo pusieron enfocando la boca del globo. Y ese hombre decía permanentemente, ¡más calor! Y el aire caliente comenzó a entrar en el globo. Y el globo comenzó a levantar la cabeza del suelo. Y empezó a levantarse en el aire. Hasta el punto que cuando ya estaba en el aire, la cuerda que estaba sujeta a esa estaca en el suelo empezaba a sonar por la presión del globo. Y el hombre que mandaba esa operación seguía diciendo, más calor. Y de pronto subieron 3 personas a la barquilla. Y el que estaba dirigiendo la acción agarró la cuerda y tiró de ella. Y el globo comenzó a levantarse del suelo. No tenía figura de globo, era un globo. Y empezó a levantarse. Y subió. Y subió. Y una corriente de aire lo empujó y pasó por encima de la montaña. Y se perdió de nuestra vista. Y yo dije, qué ejemplo tan grande. El fuego de Dios levantando de tu estado personal y acercándote al sol y haciéndote superar las montañas. Hermanos, yo pido al Señor, al Dios de la gracia, que esta noche haya entre nosotros personas que dicen a Dios, Señor, ayúdame. Yo quiero andar en el Espíritu para gloria de tu nombre. Que Dios os bendiga y el Señor Jesús manifieste su gracia con cada uno de nosotros.